Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Conferencia de Prensa. ¿Quién va a liderar la oposición? ¿Puede el Frente UNEN terminar en una alianza con el macrismo? Son algunos de los temas que vamos a tratar esta noche y como siempre vamos a empezar presentando a nuestro equipo de periodistas, el más plural de la televisión argentina. Arrancamos por Martín Canenguícer del diario La Nación. Sebastián Abrevaya del diario Página 12. Pablo de León del diario Clarín. Gabriel Michi de Radio América y CN23. Y Carlos Romero de Tiempo Argentino. Hecha la presentación, vamos a presentar entonces al invitado de esta noche. Es el senador Fernando Pino Solanas. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por venir. Gracias. Y como siempre vamos a arrancar dando una breve reseña de quién es nuestro invitado. Bueno, acá ya están con algunas intimidades. 78 años y se crió en Vicente López. Es del signo de Acuario. Mucho antes de ser un consagrado director de cine, sobrevivió dando clases de piano, vendiendo tornillos y alarmas antirrobos. Todavía tiene secuelas de los balazos que recibió por sus denuncias de corrupción contra el menemismo. Y es senador nacional, como decíamos, precandidato presidencial de la Alianza Frente UNEN. ¿Lo confirmamos, Pino? ¿Es precandidato presidencial o está dudando todavía? No, soy precandidato presidencial todavía. No nos hemos largado. ¿Y con quién va a ir a las internas? Bueno, voy a ir a las internas con todos los candidatos que aparezcan en el espacio UNEN. ¿Pero ya hay nombres? Bueno, obviamente está Cobos, está Sanz, está Wiener. Ayer se lanzó Lilita Carrió. En el programa de Mirta Legrand dijo, yo voy a hacer también. Y sí, entonces somos 5. Son 5. ¿Se está enterando ahora? No, estas cosas uno las sabe. Ya lo sabía de antes. Sí. Bien, vamos a comenzar las preguntas de nuestros periodistas para Fernando Solanas, el senador nacional. Vamos a arrancar por Gabriel Michi, que va a hacer su primera pregunta. Pino, ¿qué grado de posibilidades hay de que haya un acuerdo entre el Frente UNEN y el PRO para las elecciones? Bueno, nos hemos manifestado ya bastante, aunque algunos todavía dejan ciertas dudas, pero la mayoría de los presidentes de los partidos ya se han expresado diciendo de que no hay acuerdo con el PRO. Otra cosa es mensaje de seducción a quien vota PRO. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay una masa de ciudadanos, diríamos fluctuante, que en cada elección está buscando su voto. Cada uno de los espacios políticos tiene una base que le es generalmente fiel, pero la ciudad de Buenos Aires, aquí hay un tercio que puede votar macrismo de manera consecuente y hay otro tercio que va buscando el voto. Entonces, tampoco yo creo que los acuerdos de cúpula sean obedecidos por los ciudadanos. La mayor parte de los espacios políticos están en crisis. Y creo que esa es una enorme virtud, que el ciudadano esté atento y que medite bien su voto. Y después, un verdadero disparate ponerse a discutir aquí qué se va a hacer en el segundo turno. Esto es una fábula. Esa es otra elección, ¿no? Una fábula cómica. Falta cruzar varios océanos para llegar. Vamos a seguir hablando de este tema porque hay muchas preguntas y seguramente, como es uno de los temas centrales, va a volver a aparecer. Vamos con Martín Canenguícer. Senador, si llegan a ser gobierno, es muy conocida su opinión en materia de la política energética del gobierno. ¿Usted propondría anular el acuerdo entre YPF y Chevron? Sí, por supuesto. Yo soy uno de los que soy uno de los que ha presentado un amparo ante la Corte para conocer primero el contrato. Yo creo que es un buen testimonio de la degradación institucional argentina que se le haya negado el contrato a los legisladores y a la justicia. Aquella tontería de Galuccio de decir este es un acuerdo privado de una empresa,
es acuerdo privado para negar acceso a la información pública, y no es acuerdo privado cuando hay que indemnizar a Repsol. No, la verdad que no nos tomen por imbéciles. ¿Qué cree que esconden? Esconden, bueno, se han hablado muchas cosas, pero no me gusta hablar de supuestos. Creo que hay acuerdos que no les conviene que sean revelados. En materia energética, esto es de una enorme hipocresía, ¿eh? Nunca ha habido una transferencia mayor de recursos y de renta a las grandes corporaciones. No me refiero solo a los de Chevron. Me refiero a que antes de, o paralelo al acuerdo con Chevron, se le otorgó un aumento del 70% a las petroleras del precio del barril del petróleo. Pasó de 45 a 70. Y de esto no habla el periodismo, ¿eh? Y de esto no habla la mayor parte de la dirigencia política. ¿Y qué propone Pino? Porque uno habla con muchos... No, pero es que yo digo esto y a lo mejor no se entiende nada, ¿eh? No se entiende. La media de producción de petróleo en la Argentina es 200 millones de barriles al año. Si yo te cedo, es el $30 por barril sobre 200 millones, le estoy cediendo a las productoras de petróleo, a cambio de nada, 6.000 millones de dólares. Pero hoy ya no es a 75 lo que pagan las destilerías, están arriba de 80. ¿Quién paga eso? No lo pagan las destilerías, porque ese precio es trasladado al aumento de los combustibles. Te preguntaba, ¿qué es lo que propone? Porque uno tiene la oportunidad de hablar con muchos dirigentes políticos, algunos precandidatos presidenciales, como lo es usted, y todos coinciden en decir que Vaca Muerta es fundamental para el futuro inmediato de la economía argentina. No, pero yo no estoy hablando de Vaca Muerta, estoy hablando de... Esto no es Vaca Muerta lo que estoy diciendo. Que acá el gobierno de Cristina le otorgó a las petroleras la gracia de una transferencia de renta multimillonaria. Junto al aumento del precio del petróleo, estamos más cerca de los 9.000 o 10.000 millones de dólares anuales de transferencia. ¿Qué proponemos nosotros? Que en lugar de regalarle eso a cambio de nada a las petroleras, esa inversión, escuchen bien, esa inversión es más que suficiente para el desarrollo de la industria petrolera argentina. No necesitaríamos pedirle $1 a nadie, porque lo estás pagando vos, ella y los 5 acá que están presentes. Bien. Lo estamos pagando con el aumento monumental que ha habido mes a mes del precio de los combustibles. Volvemos a nuestros periodistas. Le vamos a pedir ahora a Sebastián Abrevaya que haga su pregunta. Sí, senador, otro de los temas que usted siempre trata y uno de los cuales, sobre los cuales ha trabajado mucho es el tema de los ferrocarriles, y estamos en medio de un conflicto entre el gobierno nacional y un sector de los trabajadores de los trenes. ¿Usted considera que es acertada las medidas que está tomando desde el sector que conduce Rubén Sobrero, el Pollo Sobrero? Bueno, si se toman las cosas aisladas, a veces es difícil comprenderlas. Acá hay una relación conflictiva entre la conducción ferroviaria y los gremios, y sobre todo entre la conducción ferroviaria y los usuarios. Porque ¿en qué ha cambiado esto? Muchachos, acá no hay ningún plan maestro de reconstrucción de los ferrocarriles. Acá hay un gigantesco negociado que compra vagones y locomotoras, llave en mano, a los chinos, con la intermediación de un gestor que se llama Franco Macri. Los Macri están peleados por la galería con Cristina, pero los acuerdos económicos son muy sólidos. Entonces, en lugar de invertir en la reconstrucción de la industria ferroviaria, porque cada vagón que se trae son decenas de puestos de trabajo que se pierden en la Argentina. Exactamente lo contrario de lo que hace Brasil. Brasil hace instalar fábricas extranjeras para renovar cuando necesita renovar tecnología en Brasil, y el trabajo y la mano de obra es brasilera, y hay transferencia tecnológica y hay formación de técnicos. ¿Pero hoy se podría construir vagones en la Argentina? Pero ¿Estamos en condiciones de hacerlo? Pero ¿cómo no si se construye? Nosotros fuimos la primera industria
ferroviaria del hemisferio sur. Sí, pero eso se desmanteló después. Pero igualmente seguimos teniendo fábricas, ¿eh? Todo eso existe. Por supuesto, lo que tiene que existir es la voluntad política de la reconstrucción. Igual pasó con los aviones Embraer. Yo tengo la impresión, estimados amigos, que los Kirchner conocen la industria, los aviones y los ferrocarriles, porque los vieron en el cine, ¿eh? Porque no han instalado una sola industria en Santa Cruz. Se compraron 20 aviones Embraer, compra directa, sin licitación, pagando un 15% más del precio del mercado. Ecuador, en el momento que compró Argentina, Ecuador los compró 15% más barato. Sin exigir la construcción ni de una ventana en la fábrica de Córdoba que está cerrada. Pero Pino, ¿usted cree que se puede hacer ese proceso de poner en marcha nuevamente las fábricas de trenes? Sí. Digo, en el corto plazo, pero para que tenga un impacto. Sí, pero ese es el cuento. Corto plazo, como los Kirchner llegaron ayer al gobierno, es muy exagerado que yo les pida que construyan un vagón, un avión. Por favor, van por el 11º año. Perón toma el gobierno en el 46. En el 45 le dice José Ignacio San Martín, el brigadier José Ignacio San Martín, que conducía la fábrica de aviones de Córdoba: acá hacen falta 200 aviones de entrenamiento y no los podemos traer, la guerra no nos lo libran. ¿Qué vamos a hacer? Construirlos acá en Córdoba. Cabecera de la industria metalmecánica. Habían construido un prototipo, lo desarmaron. Invitaron a 300 industriales y talleristas de Córdoba y les dijeron: necesitamos construir 200 aviones. Se construyeron en la Argentina. Y ¿cómo sería de fabuloso el desarrollo que en el año 48, no 4 décadas después, 2 años después, acá se construía el primer avión a reacción del hemisferio sur, Pulqui 1. Y en el 50, 2 años más tarde, se construía un avión tan avanzado que competía en tecnología con el Sabre norteamericano y con el MiG ruso. Seguimos con las preguntas. Nos toca a Pablo de León, del diario Clarín, que va a ser, está contento porque es hincha de River. Le va a hacer una... Bueno, saludos. Sí, adelante. Saludo a usted y a todos los televidentes de River. Bueno, no, yo no soy de River, pero igual hay que ser amable con los que ganan. Tenía expectativas, Pino Solano. No pudimos dilucidar. El esfuerzo que hizo River después del descenso, de volver a primera, y un año después ganarse el campeonato, bien merece que levantemos la copa. Exactamente. Está haciendo campaña, ¿eh? Tiene razón. Aparte no se puede poner en contra a tantos hinchas, a tantos votantes, obviamente. Bueno, no tanto. Bueno. A ver, hay un sketch televisivo que lo pone a usted casado con Carrió. Hasta donde la experiencia de vida me permite saber, cuando uno se casa, pues tiene coincidencias grandes. ¿Lo suyo con Carrió es un matrimonio o es un romance de verano? Esos que duran poquito y son solo entusiasmo. Mire, a mí me encanta la historieta y yo fui guionista de historietas. Y siempre me encantó la farsa política. Y la caricatura política es una tradición argentina antigua. A casi todos los presidentes se les puso mote de animales. Por eso cuando yo estrené la película El Viaje, donde un personaje estaba caracterizado como Carlos Menem, con patas de rana, era el doctor Rana. Se enojó mucho Menem el día del estreno. Inclusive, habiendo sido primero en recaudaciones, en la primera semana, la semana siguiente me sacaron casi todas las salas, me dejaron en una. Y yo le dije, pero Menem, presidente, la verdad, usted es un desagradecido, ¿eh? Usted se enoja. Usted no vio que yo lo hice mucho más elegante de lo que usted es. Yo me había inspirado en su vestimenta en Color de Melo, y a Color de Melo lo había hecho un Menem, ¿eh? Pero es una serie que quizás va a tener cola. Yo me divierto mucho viendo esta saga que está en el programa de La Nata. ¿No se siente ridiculizado? ¿Cree que tiene una intencionalidad política? Seguramente, mire, me tiene sin cuidado. A mí me resulta divertido. Me tiene sin cuidado, cada uno interprete lo que se le da la gana. Y encima le pusieron a la sueca ahora, un poquito más de divertimento. Sí, ahí tuvo una amabilidad.
Pero de su relación con Carrió, entonces, lo que le preguntaba Pablo, ¿cómo esta cercanía que tiene hoy políticamente con Carrió, usted cree que puede perdurar en el tiempo? Yo no las comparto, yo lo he dicho públicamente, yo no comparto, yo no tengo nada, en fin, acá no es un problema de personas ni dirigentes. El espacio del PRO es un espacio de centro-derecha, que tiene otra visión del Estado, otra mirada sobre el país, otra mirada sobre lo social, otra mirada sobre los trabajadores, otra mirada sobre los recursos naturales. En política hay que ser coherente porque estamos ante una ciudadanía muy desconfiada y está harta de engaños. Nuestro capital es la coherencia. Nunca podríamos estar juntos a aquellos que hace pocos meses ganamos las calles para denunciar las políticas corruptas de Macri, el sobreprecio en la obra pública, el veto, sus groserías institucionales. No hay gobierno en la Ciudad de Buenos Aires que haya vetado más leyes que las que vetó el PRO. Mire, lo teníamos preparado para un poco más adelante, pero como que tiene que ver con este tema, vamos a ver lo que dijo Elisa Carrió ayer en el programa de Mirta Legrand sobre este tema. Creo que para salvar a la nación del estado de narco, que es la situación que vivió Colombia, tiene que haber una gran alianza donde sea el pueblo con responsabilidad que elija a quien lo presida. Pero la alianza y UNE, que está muy bien y que estamos creciendo, no significa impunidad para nadie, ni para mí, ni para Macri, ni para Sanz, ni para Pino. Ni para Pino, ni para el candidato del socialismo, ni para Wiener. Lo que pasa es que parte de la interna dice que nunca aceptaría a Macri y usted sí. Yo entendí que, pese a yo haber sido intransigente tantos años, las internas abiertas permiten que sean ustedes, el pueblo, quien se haga responsable de quien elige presidente, sin perder votos, porque si no, va a ganar siempre el PJ, y el PJ es reaseguro de impunidad de mafia y de narcotráfico. ¿Cómo se resuelve esta disidencia clave entre ustedes dos? Bueno, ya veremos, encontraremos solución. Iremos a algún tribunal. Nos tiene sin cuidado, la verdad. Bien. Miren, el espacio UNEN es un espacio plural, construido para ganar una buena mayoría y poder ser competitivos en las elecciones. No hay más diferencias en el Frente UNEN que las que hay en el Frente Amplio Uruguayo. ¿Decidieron correrse un poco al centro? ¿Quién? ¿El Frente UNEN? No, pero para nada, en el Frente UNEN adentro hay distintas posiciones. Ustedes no vieron el año pasado los debates calientes que hubo y se hicieron televisivamente. No hay que tenerle miedo al debate, no tiene que romperse una fuerza porque tenga debate interno. Y a la vez es muy bueno que la ciudadanía se acostumbre a ver que hay debate internos en una fuerza democrática. Pero todos dijeron, estos no duran 24 horas después de la elección. Les ganamos, bueno. Porque seguimos haciendo campaña. Nosotros en la capital le ganamos al PRO. Ese cachivache rejuntado que se llamaba UNEN, le ganó al PRO en las PASO. Y después seguimos batallando y llegamos con un presupuesto que era el 15% del presupuesto que gastó en publicidad y en campañas el PRO. Nosotros terminamos ahí a muy poquitos puntos. Y no nos dividimos. Y la experiencia del PRO, que fue levantada por muchos referentes nacionales y de las provincias, construimos un espacio de 8 partidos políticos que hoy está unido, que el 22 de abril se presentó en el Broadway, tuvimos un documento, etc. Y después, bueno, cada uno ahora está construyendo su espacio o su línea dentro de UNEN. Bien, vamos a la pregunta de Carlos Romero. Sí, Pino, digamos, usted recién hablaba de la amplitud que tiene el frente UNEN, pero en el caso puntual del acercamiento o no con Macri, que bueno, obviamente cada dirigente de UNEN tiene posturas bastante diferentes, ¿no le parece que puede resultar un mensaje contradictorio para el futuro electorado del Frente Amplio UNEN? Es decir, la relación con Macri no parecería ser un tema menor. No es un tema menor, pero yo creo que UNEN no gira alrededor de ese tema.
Sin embargo, no, es una dirigenta. Pero también están los radicales, hay radicales que coinciden. Siguiendo la saga de la nata, quizás se ratonea políticamente con Macri. Entonces dejémosla si es feliz. Esto jamás se discutió en la interna de UNEN. ¿Y qué discutan? Una consulta. Si se llega a discutir y termina ganando la posición a favor de un acuerdo con Macri, ¿usted se queda adentro de UNEN? Por supuesto que estoy en UNEN yo. Y para eso voy a tener yo mi propio... Yo voy a ser candidato presidencial de una lista en UNEN. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a ir con mi lista? No. Yo voy a competir en UNEN y voy a levantar el tono de un gran debate político en UNEN. Le voy a preguntar a todos los referentes. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué esto otro? Por eso es un debate abierto. ¿Pero eso no debería ser previo a la conformación de un frente? Por supuesto que es previo y durante. Ahora, a partir del 22 de abril, los candidatos de UNEN se preparan y seguramente después del Mundial de Fútbol y las vacaciones de invierno, donde todos sabemos cómo se para el país, la pasión futbolera, seguramente en agosto se lanzarán las campañas, no solamente en nuestro espacio, se lanzará la campaña de Massa, la campaña de Macri, la campaña de los demás. Y la nuestra es una campaña múltiple y tiene la ventaja que es el ciudadano quien compone la lista definitiva. Usted recién decía que no están discutiendo lo de Macri. ¿Qué es lo que están discutiendo cuando se reúnen? Bueno, las cosas concretas que vamos a hacer, etcétera. Por ejemplo, este sábado 24 vamos a la Casa del Acuerdo de San Nicolás. Tendremos una reunión pública allí, los distintos pasos que vamos a dar y por supuesto que también se discuten las propuestas. Solanas, ¿cuál es la visión que usted tiene respecto a la situación del vicepresidente de UDU? En lo concreto, digo, ¿le parece que puede continuar en este modo o que tiene que renunciar? Bueno, yo creo que lo menos que tiene que hacer, digamos, institucional y por su propia dignidad personal, es pedir por lo menos una licencia, unas vacaciones. Si este proceso avanza, ¿da cuánto más? La verdad, no es bueno. No es un buen mensaje republicano ni para el gobierno. ¿Y le parece que Cristina paga mucho costo con haber sido ella la que decidió a su compañero de fórmula? Y por supuesto que sí, por supuesto, pero la verdad que estimado León, ese tipo de preguntas me tiene sin cuidado porque yo no soy un comentarista ni político ni un politicólogo, así que seguramente pagará mucho costo. Mire, tenía el 54%. Hoy, ¿dónde está? Son todas los grandes macanazos, el doble discurso, la incoherencia, todas esas cosas que han pasado. Y además no se puede gobernar, muchachos, con la mentira. ¿Cuál es el negocio de gobernar con la mentira? ¿Cuál es el negocio de falsificar y haber falsificado tanto las estadísticas del INDEC? ¿Le parece más creíble hoy este INDEC? Un poquito más creíble, sí, pero no hay un argentino, no sé, si usted me cuenta un argentino que le diga sí, yo creo en el INDEC, serán los militantes de Cristina. Y al índice pero de la oposición después de haber mentido tanto, hoy ahora sí, gran kirchnerista, ¿y vos dónde tenés la plata? Porque cuando se pierde la confianza en la palabra pública, en la palabra oficial, y se pierde la confianza en la moneda, está liquidado el país. Hay deserción del ciudadano de los intereses del país. Acá hay que reconstruir confianza, que la palabra oficial es la palabra de todos los argentinos, no de un sector que gobierna. ¿Qué le parece la gestión del ministro Kicillof? No, ¿me preguntan en serio? Es desastrosa, de una improvisación permanente. Cada 3-4 meses ha venido improvisando un plan. ¿Y cómo reconstruiría usted la confianza en el peso, en la economía, en los índices? Mire, si fuera gobierno, lo primero que haría es una gran convocatoria a todos los sectores del empresariado, industrial, el comercio, el campo, los sindicatos, las organizaciones sociales y los partidos políticos. Lo primero que hay que hacer es sincerar la Argentina, colocar todos esos problemas sobre la mesa y llegar a un gran acuerdo, suerte de pacto refundacional o de recomienzo de una etapa.
¿No se intentó algo así el año pasado después de las PASO con el diálogo social? No, los españoles lo hicieron con el Pacto de la Moncloa. Nosotros necesitamos eso. ¿Por qué? Necesitamos no un acuerdito chiquito de precios y salarios. Acá hay que acordar una reforma impositiva para salir de manera gradual y paulatina del sistema regresivo del IVA. Hay que discutirlo conjuntamente con la coparticipación federal. Hay que discutir un gran shock industrial capaz de crear miles de puestos de trabajo y varias políticas de Estado. Esas políticas de Estado hay que consensuarlas, porque dura 4 años un gobierno. Ninguno de los grandes problemas argentinos se resuelve en 4 años. Esa conciencia es la que nos llevó a nosotros a construir un gran espacio plural, UNEN. Y esa conciencia, este UNEN hay que alargarlo en una política que una a los argentinos, que dé vuelta a la página de la lógica perversa del amigo-enemigo y que nos unamos en una discusión plural, aunque lleve 6 meses, sobre las grandes políticas de Estado, que el gobierno que venga, como pasó en Uruguay, en Chile o en Brasil, continúa con esa política, aunque le ponga su impronta personal. Pero ¿sabe qué pasa? Eso que usted dice lo dicen habitualmente los dirigentes políticos. Luego no lo hacen, por distintos motivos. Nunca lo hacen. En 30 años de democracia hemos escuchado eso reiteradamente. Bueno, el famoso Pacto de la Moncloa, que funcionó en España, sí. En Argentina jamás funcionó. Es más, jamás se implementó. No, pero bueno, miren, muchachos, lo primero para jugar bien, lo primero para esto es tratar de jugar bien. ¿No es cierto? Los brasileros dirían, no le hagas el juego a la onza, porque te come. Entonces tratemos de poner la onza en su jaula y tratemos de jugar bien. Si pensáramos así, rajemos de este país porque este país sería maldito. ¿Por qué no está si no hay posibilidad de reconstruir la Argentina y volver a poner en el eje de esa reconstrucción la ética pública, y de ser capaces de juzgar democráticamente al que pone las manos en la lata, al que hace negocios infames con el dinero público porque pagamos la obra pública un 30, un 40, un 50% más. La corrupción mata. Por eso nosotros no queremos pacto de impunidad. Y por eso nosotros decimos, no tenemos nada que hacer con Macri y sus amigos, porque la corrupción ha sido una constante en la administración de la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted cree que hay un pacto de impunidad entre la presidenta Cristina Fernández y Mauricio Macri? Bueno, yo lo he dicho, se pelean por afuera, pero por abajo están de acuerdo. Pino, sin embargo, los Cristina lo ha elegido a Macri como su contrincante. Y acabo de decir que el jefe del clan Macri es el que maneja nada menos que los negocios con el principal socio comercial que hoy tiene la Argentina, China. Pino, lo quería consultar justamente sobre eso. En la legislatura de la ciudad, usted es senador por la ciudad, varios legisladores que asumieron con la lista de UNEN han votado algunos proyectos que propuso el macrismo, algunos proyectos polémicos, como puede ser la colocación de bares privados en las plazas. ¿Usted está de acuerdo con esto? Pero por supuesto, siempre pensé que era una aberración que en la Argentina no hubiera en los grandes parques, no en la placita de la esquina. La ley que se votó es para instalar bares en plazas o parques de más de 5 hectáreas, ilimitados a 30 metros. Yo soy un gran recorredor y caminador de parques y de bosques. A mí me pareció aberrante acá estar en el Parque Chacabuco, el Parque de Palermo, y caminar 1 o 2 kilómetros y uno para tomar algo caliente o frío tiene que cruzar, irse a una confitería. ¿Y con el voto para tomar o renovar la deuda en el extranjero? Votamos en contra nosotros. ¿Todos los legisladores de UNEN votaron en contra? Nosotros, los del Proyecto Sur, votamos en contra. Nosotros somos Proyecto Sur en UNEN, que no pensamos en todos los temas igual. Y no le hemos dicho al ciudadano que en todos los temas pensamos igual. Siempre dijimos unidad en las diferencias, unidad en la diversidad. Nosotros estamos unidos en un conjunto de grandes temas y en otros forma parte del debate interno y de las líneas internas que conviven en UNEN. ¿De cuál se siente más cerca usted? De todos los
colegas precandidatos que tiene dentro del Frente UNEN? Mirá. ¿De Cobos? No, de pero Sanz. es que no, eso no existe en UNEN. Todos somos UNEN. Para la justicia nacional electoral no hay 8 partidos. Hay un solo partido que se llama Frente Amplio UNEN. Es decir, yo puedo componer una lista, yo o cualquiera, con distintos candidatos y referentes de esos 8 partidos que están adentro. En las PASO, en mi propia lista, Proyecto Sur, que yo encabezaba, estaba Carrió, Coalición Cívica, y también había del Partido Socialista y del Partido Socialista Auténtico. En la lista que yo enfrentaba estaba Prat Gay y estaba Gil Lavedra, Coalición Cívica, Radicalismo, Tumini del Libres del Sur. Entonces, aquí hay líneas coincidentes y transversales en el gran espacio UNEN que unen dirigentes de distintos partidos políticos. Ahora, Pino, en esa diversidad hay temas que son centrales, como por ejemplo el rol que tiene que tener el Estado, ¿no? Usted es un hombre que defiende un Estado presente, manejando, por ejemplo, el tema ferrocarriles, el tema petrolero. No es el mismo pensamiento que tienen otros dirigentes de UNEN, que tienen un pensamiento quizás más privatista, con un Estado sin tanta presencia. ¿Cómo se hacen crear coincidencias cuando es un tema de fondo? ¿Cuál es el Estado que se quiere tener? No, pero miren, muchachos, yo he sido diputado 2 veces y hasta el 10 de diciembre pasado era diputado nacional. En todos estos años nosotros hemos trabajado, el trabajo legislativo se realiza en las comisiones. Cualquier proyecto de comunicación, de información o de ley, uno lo discute con los colegas que tienen las comisiones y se van tejiendo relaciones y se van tejiendo puntos de vista contrarios o próximos. Es decir, a través de todos estos años nos conocemos bastante. La mayor parte de nuestros proyectos, que tenemos más de 200 proyectos presentados y la inmensa mayoría fue encajonada porque ni se discutió en las comisiones, fueron acompañados por legisladores, diputados nacionales, de la mayor parte de los partidos que hoy conforman UNEN. Es decir, que nos conocemos. Por supuesto que tenemos distintas miradas. No es la reconstrucción del Estado por los ferrocarriles, Michi. Acá hay desamparo, hay destrucción del Estado. El ciudadano argentino se siente desamparado, desprotegido, no sabe a quién acudir. Ese es el sentimiento más profundo de inseguridad que tiene el argentino. Ni que hablar con un 38-40% de trabajadores sin cobertura social. Esa es la inseguridad. Por supuesto no estoy negando la inseguridad del arrebato, el revólver, el asesinato y todo esto que estamos viendo. Y cuando a eso se le suma el desarrollo exponencial del narcotráfico, nosotros fuimos de los primeros en denunciarlo en la segunda mitad de la década del 90. Decíamos, hay más de 1000 pistas de aterrizaje de la droga. Y decíamos que la CIDE diga algo. Este espacio dice, acá hay que intervenir los servicios de inteligencia. Duplicaron su presupuesto en los últimos 4 años. ¿Qué aportaron? ¿Qué aportaron para esclarecer los más grandes atentados que sufrió la Argentina? Fueron cómplices de borrar las pistas del AMIA. Durante 7 años financiaron el falso testigo Tejeldit y la Traffic y el juez Galeano. Fueron cómplices para borrar las pruebas de la voladura de la fábrica tercera, del Río Tercero. Menem y sus 12 secuaces fueron absueltos, muchachos. ¿No les dice algo esto? Entonces, en todas esas operaciones anduvieron las manos de la CIDE. ¿Y hoy la CIDE fue reemplazada por Milani? Pero por supuesto, sí. Bueno, Milani hoy es el jefe del ejército, pero además, como viene de la inteligencia militar y como además colocó como jefe del Estado Mayor Conjunto al general Catena, creo que es Catena, si no me equivoco, pero en fin, era el segundo de él en la inteligencia militar. Algo este muchacho tiene que conocer. No me voy a referir a su pasado oscuro, porque él hacía el seguimiento del obispo Angeleri en La Rioja.
Se hacía el ganso cuando vino al Senado. No, yo nunca tuve que ver. ¿Eso consta en la causa judicial? ¿O por qué lo dice? Pero por supuesto que consta. ¿Quién estaba? El obispo Angeleri, les informo, ustedes lo saben, fue asesinado de una manera canallesca. Y los 2 sacerdotes de Chemicale, Longueville y Mediar. Entonces, ¿quién hacía el seguimiento? Este joven teniente, uno de ellos, que a las órdenes de Benjamín Menéndez, comandante del 2º Cuerpo en Córdoba, él hacía sus funciones en el batallón 141 de comunicaciones. Entonces es la época del secuestro, del asesinato de Angeleri. Entonces es un pasado muy oscuro, es una vergüenza. Es una vergüenza que Argentina tenga al frente del ejército a alguien seriamente cuestionado por haber actuado en los años del terrorismo de Estado. Ni que hablar de la desaparición de su asistente. ¿Qué cree que pasó en el gobierno de Cristina Fernández para haberlo elegido, digamos? Porque impulsaron los juicios como nadie. Todos, hasta gente de su propia tropa se lo sigue preguntando. Usted mencionó el tema del narcotráfico. ¿Por qué cree que está pasando lo que está pasando en Santa Fe con una gestión socialista que precisamente integra ese partido, el Frente UNEN? Bueno, mire, yo no soy un experto en las cuestiones de Santa Fe. Esto habría que preguntarle a los de Santa Fe. Ahora, en primer lugar, ustedes tienen que saber que toda la droga, mejor dicho, la coca, todo lo que viene de Santa Cruz de la Sierra, del Mato Grosso y de Brasil por la hidrovía, hace su primera parada en el puerto de Rosario, que es el primer puerto exportador de cereales del país. 7 puestos privados. En los 10 años de kirchnerismo fueron incapaces de revertir la situación de los puertos. No hay control de nada. Como si fuera poco, está la ruta 34 que va a Rosario y está la ruta 11 que viene desde Formosa. Entonces Rosario es un vértice, ¿no es cierto?, de acumulación de droga. No de fábrica de droga, porque la principal fábrica de droga está en la provincia de Buenos Aires, 41-42%. Laboratorios en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el Gran Buenos Aires, y un 14 o 15% en la ciudad de Buenos Aires y un 15 a 20% por Córdoba. ¿Esos porcentajes a qué corresponden? ¿A la droga que se produce en la Argentina? Claro, que se fabrica en la Argentina. Acá sale mucha droga de la Argentina, por eso no es que se produce todo para el mercado de acá. Y además, en los diarios todas las semanas hay un nuevo descubrimiento. Los mexicanos, que los colombianos, lo que se talaron, el otro día lo llevaban, no sé, mezclado con aceite, la droga, se hacen todas las... Pero está desguarnecida la Argentina. ¿Qué política se aplicaría, Pino, para combatir esta situación que describe? Mire, por supuesto, la primera que digo, intervención de los organismos de inteligencia, el sistema de inteligencia, que son 6 fuerzas. Acá, cuando llegó la democracia, estimados amigos, no se intervino ni la federal ni la bonaerense, ni los servicios de inteligencia. Esto es gravísimo. Se reestructuraron las Fuerzas Armadas y nació una buena política de Estado. Lo que empezó Alfonsín lo continuó Kirchner, con derechos humanos y a la vez con la ley de defensa. 30 años atrás, en la primera plana de los diarios tenía más espacio lo que acababa de decir, la gansada que acababa de decir el comandante en jefe del ejército, tenía más espacio que lo que decía el presidente. Eso se acabó. Son políticas de Estado. Argentina fuimos capaces de desarrollar políticas de Estado. Se pusieron de acuerdo los 2 más grandes partidos y fueron acompañados por el conjunto de la ciudadanía. Así que somos capaces de consensuar democráticamente leyes que nos vienen bien a todos. Bien, ¿vamos a otra parte del programa? Sí, lo invitamos a ratificar o rectificar sus propios dichos aquí en este programa. Que me van a invitar a tomar algo. No, ahí tiene un vaso de agua. Después que termine el programa podemos ver, pero por ahora lo invitamos a ratificar o rectificar lo que dijo aquí en este programa. Los textuales dichos por Pino Solanas. A ver. Usted los puede mirar. La mayoría del Frente Amplio UNEN ya se manifestó en contra de acuerdos con el macrismo. ¿Ratifica? Sí, por supuesto. Muy bien. Puede mirarlos en este monitor que tiene acá. Sí, está bien.
Si llegáramos a ser gobierno, propondríamos la anulación de contratos entre YPF y Chevron. Sí, por supuesto que sí. Los vagones de trenes que estamos comprando a los chinos tienen como gran gestor a Franco Macri. Sí, sí. No hay más diferencias dentro de UNEN que las que tiene el Frente Amplio Uruguayo. ¿Está muy bien? Está de acuerdo con sí mismo en todo. El acuerdo con Macri es cosa de una sola dirigente. En la parodia que hace la Nata dirían que Lilita se ratonea con eso. ¿Cómo? A ver. A ver. Está complicada, ¿eh? La repetimos. El acuerdo con Macri es cosa de una sola dirigente. Suponemos que es Carrió. Sí. En la parodia que hace la Nata dirían que Lilita se ratonea con eso. No sabemos si se ratonea con el acuerdo o con Macri directamente. No, estamos hablando de son tácticas políticas. Este mensaje así escrito da lugar a confusión. Es lo que usted dijo, ¿eh? No, bueno, pero vamos a aclararlo entonces. Aclaremos. Carrió piensa seducir al electorado del macrismo. Seducir a parte del electorado que votó por el PRO. Entonces abre la puerta a una suerte de acuerdo electoral. Nosotros pensamos lo contrario. Que no se puede seducir ese electorado en esas condiciones. No, por supuesto que sí. Nosotros queremos seducir a todos los electorados. A los que votaron kirchnerismo, a los que votaron PRO, a los que votaron cualquier variante. Por eso vamos a hacer una campaña, por lo menos nuestra fuerza, dirigida a todos los argentinos. Bueno. Sin estas divisiones, vos sos esto, vos sos el otro, convocándolos a mirar para adelante, convocándonos a ponernos de acuerdo en grandes políticas para sacar a Argentina adelante. Aclarado entonces, tenemos más textuales de Pino Solanas en conferencia de prensa. Creo un poquito más en este INDEC. Igual es necesario reconstruir la confianza pública. Sí. Un poquito más, no mucho. Es una aberración que en los grandes parques no haya bares. Por eso votamos el proyecto del PRO. Sí. No, miren, le voy a corregir. El proyecto no es solo del PRO. En ese proyecto trabajaron muchos. Y la versión definitiva de ese proyecto es del diputado de la ciudad, Maximiliano Ferraro. Bien. ¿El otro? Milani era uno de los que hacía el seguimiento del obispo Angelelli antes de su asesinato. Sí, por supuesto. Bueno, colegas, las últimas preguntas antes de titular la entrevista. Senador, en poco tiempo más la Corte Suprema de Estados Unidos puede tomar o no el caso de la Argentina frente a los fondos buitres y tal vez el gobierno se va a ver en la disyuntiva de pagar o caer en un default. ¿Usted qué aconsejaría que habría que hacer? Tema clave, ¿eh? Sí, muy claro. importante. La Argentina no salió del default a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron y a pesar de haber pagado 147.000 o 150 y tantos mil millones de dólares, dicho por Cristina, 170 y tantos mil millones de dólares, reconoció la presidenta, que durante la gestión kirchnerista se habían pagado de servicios de la deuda. Y no llegamos a salir nunca del default. Claro, pero lo que Martín le pregunta es qué habría que hacer en esa situación futura. Lo estudiaríamos muy en concreto, son temas muy delicados para que lo digan. La deuda debe ser investigada. Por más que se siga pagando, no se termina allí. Por más que se le pague a los fondos buitres, hay que pagar la deuda del Club de París, que es absolutamente discutible. Por eso, todo esto tiene una larguísima cadena. Por cierto que como el asunto es absolutamente grave y pesado, porque el engaño es decirnos, si pagamos, salimos del default. Eso es falso, muchachos. Eso es falso. Lo cual no quiere decir que habría que analizar exactamente qué es lo que se va a hacer. Pero Proyecto Sur no tiene una posición tomada sobre este punto específico. Esto es como ¿vas a operar el enfermo? Sí, te voy a decir cuando el enfermo en la camilla esté y vamos a ver en qué estado está y qué podemos hacer. La deuda debe ser auditada. Vergüenza de la dirigencia argentina de estos 40 años
porque esta deuda viene y se inicia con Jorge Rafael Videla. Vergüenza que nunca quisieron auditarla, investigarla. ¿Cómo? Con una comisión con expertos internacionales fuera de toda sospecha. Bien. Sin dejar de pagar la deuda, pero consignados los pagos en un banco, en el Banco de Basilea o el que sea, Banco Internacional, a referéndum de la investigación de la deuda. La deuda es una gigantesca estafa. Estimados amigos, ¿ustedes saben cuánto pagó la Argentina desde Videla hoy? Más de 400.000 millones de dólares, un PBI entero. Sí. Y todavía debemos, todavía debemos por lo menos más de 100.000 millones de dólares. Solanas, en la ciudad de Buenos Aires, Proyecto Sur en algún momento llegó como fuerza sola, solamente Proyecto Sur llegó al 25% de los votos aproximadamente, 24-25%. Hoy con usted de candidato a presidente, ¿Proyecto Sur tiene un candidato en la ciudad de Buenos Aires para llevar al Frente UNEN como propio? O si no, ¿a quién apoyarían, no? No, pero por eso, candidatos tenemos, pero como todo esto está en conversación, en discusión, yo no quiero empezar a lanzar nombres acá porque todavía no está consensuado en la fuerza. Bueno, Pino, en este momento del programa los periodistas que integran la mesa van a titular esta entrevista. Usted puede debatir con ellos, puede decir qué opina sobre los títulos. Difieren habitualmente y son muy perspicaces, así que ponga atención. ¿Quién empieza? Martín. Nunca hubo tanta transferencia de dinero a las corporaciones como con este gobierno. Petroleras. Bien. Bien, no le entraba petroleras porque es de gráfica, pero está bien. No, porque... Usted aclara que no es a todas las corporaciones, sino a las petroleras, específicamente. Todo lo que yo me referí es las corporaciones petroleras. Perfecto. Hay corporacionnes de todo tipo, entonces sería injusto decir que a todos pasó lo mismo. Seguimos. Sí, yo no tengo exactamente el textual, pero preciso, aprovecho este momento para ratificarlo con usted. Dijo que aún si las fuerzas de UNEN se pusieran de acuerdo en que Macri integrara al frente, usted iría a competir con Macri dentro de una primaria. ¿Esto es así? No, yo no competiría nunca con Macri. Y entonces, si el frente decide... Pero esto es lo mismo que decir, estimado amigo, si acá entran 3 tigres bravos, ¿usted qué haría? ¿Se los comería con mayonesa? ¿Llamaría al vigilante? No hagamos hipótesis que son irrealizables. En el espacio UNEN no entra ninguna otra fuerza, está establecido y cerrado. Se rompería si hicieran un pacto con Macri. Que son hipótesis lo mismo. Guarda, muchachos, que pueden entrar acá unos tigres, qué sé yo. ¿El título entonces, Sebastián? El título es, en el Frente UNEN no entra ninguna otra fuerza. Pero por supuesto. Seguimos, Pablo. Si UNEN llega al gobierno, Solanas quiere anular el contrato de YPF con Chevron. Bien. Sí, esa es una vergüenza nacional. Es la expresión de la degradación institucional de la Argentina. Bueno, cuando uno lo cuenta afuera o algún periodista extranjero que viene no lo puede creer. Que le nieguen conocer el contrato. Miren, nosotros hemos pedido un recurso de amparo. Cortito porque quedan 2 títulos. Bueno, listo. Vamos. Gabriel. Nunca podríamos estar juntos con Macri porque nosotros denunciamos sus negociados. Sí, hemos negociado muchas travesuras de Macri, no solo sus negociados. Y como esta fuerza hace de la lucha por la transparencia y la lucha anticorrupción uno de sus ejes, no podríamos estar con Macri. Bueno. ¿Nos queda Carlos? El mío es similar. Queremos seducir a todos, pero nunca podríamos estar con Macri. Sí, vamos a hacer... cuando se habla de seducir, se piensa que uno quiere seducir a los... Pero por supuesto a los dirigentes nos importa un rábano seducir dirigentes. Hay que seducir el votante, el ciudadano independiente, esa gran mayoría que está descreída y que va a buscar de vuelta el voto. Y la verdad, nosotros nos dirigimos por la positiva. Argentina tiene salida, pero hay que empezar por una suerte de acuerdo entre todos los sectores. Y mirar para adelante. Por eso nuestra campaña no va a ser una campaña de nosotros contra estos. No, es una campaña por la Argentina. Bien. Usted vio que ninguno puso de título Carrió se ratonea con Macri. Son de diarios muy serios ellos. Sí, claro.
Bueno. Ninguno fue por ese lado. Ahora le vamos a preguntar a usted cómo se sintió, si le gustó estar acá en este programa. Pero buenísimo, yo hubiera seguido. Son ustedes los que me están diciendo que le queda corto, a Pino le queda. Bueno, lo vamos a invitar en otra oportunidad. Hasta fin de año tenemos tiempo y también el año que viene, esperemos. ¿Le gustó entonces? Ha sido un momento muy simpático. Yo lo he pasado bien. Además, conozco a los periodistas y muy bien. Les agradezco el tono simpático que hemos tenido. Le agradecemos entonces a usted de haber venido a los estudios de CN23 para esta entrevista. Muchas gracias. Nos vamos a despedir hasta el lunes que viene. Sí, quedan en compañía de Pablo Orsi en 23 a la cancha y nosotros nos encontramos de nuevo el lunes a las 10. 23 a la cancha, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con el título alcanzado por River Plate. Pino Solanas es de Estudiantes, se ha quedado ahí segundo o tercero. Creo que segundo. Ahí, segundo, bueno. Está y a Pablo de León ya no lo ponchen más, no lo dejamos hablar más, es hincha de River, ya lo dijo, ya sabemos, ya está. Nos quedamos con 23 a la cancha, nos vemos el próximo lunes en conferencia de prensa. Gracias por la atención. Hasta el lunes.